con la clase del día de hoy. ¿Qué vimos la clase anterior, señorita Guerrero? Señorita Velázquez, ¿qué vimos la clase anterior, por favor? Nada. A ver, señorita Salán, ¿qué vimos la clase anterior? A ver, señorita Ayo. A ver, Licen, estábamos recordando los tipos de ADN, de ARN y estábamos hablando sobre el ARN mensajero y el ARN de transcripción, algo así. Ya, entonces ahí vimos, ¿no es cierto?, lo que es la traducción, duplicación, transcripción y traducción, ¿no? Ahora nos toca ver otro tema, la acción enzimática en los procesos metabólicos. Pero antes de empezar este tema, ¿quién me puede decir qué es el metabolismo? Esta palabra se utiliza en muchas cosas. El proceso en el que se digiere algo para a cambio de energía o algo así. Bueno, ya muy bien. ¿Alguien que pueda algún otro concepto de metabolismo? ¿Es un proceso químico que ocurre en los órganos? Exactamente. Pero más prácticamente este proceso ocurre en las células, ¿sí? Como decía el señor Fernando Díaz, ¿no es cierto? Son cambios que se producen en las células. Por eso se dice metabolizar las cosas, ¿no? Son cambios, específicamente para la producción de energía, ¿sí? ¿Para qué nos sirve a nosotros la energía? Para las actividades diarias. Exactamente, ¿no es cierto? Para nosotros poder realizar todas las actividades diarias. Pero vean, esto se realiza dentro de la célula, ¿sí? En cada una de nuestras células se está produciendo este intercambio, ¿no? ¿Para qué? Para podernos proporcionar la energía necesaria. Y para esto tenemos también, como ustedes vieron en el video, las enzimas, ¿sí? A ver, ¿alguien me puede decir qué entendió del video? ¿Qué es una enzima? A ver. Una proteína. Ya, pero ¿qué específicamente? Bueno, les cambio la pregunta. ¿Qué función cumple la enzima? Ya. Ayuda a descomponer los alimentos. Bueno, si hablamos de enzimas digestivas, ¿no? Permite que la temperatura y la velocidad estén controladas. Bueno, Eh, ellas canalizan las reacciones químicas de nuestro cuerpo. ya, muy bien, canaliza. Pero hay una palabrita específica para esto. Catabolismo, catalizar, mejor dicho. ¿Sí? ¿Qué es un catalizador? Verán que yo sí les he dicho, les dije en biología. A ver, ¿qué es catalizar? Y también se utiliza esta palabrita en química, ¿no? Unir. Acelerar. Bueno, los catalizadores aceleran o retardan una reacción química. ¿Sí? Los procesos biológicos en nuestro organismo son reacciones químicas. ¿Sí? Entonces, estas enzimas ayudan a acelerar o retardar una reacción. ¿Ya? Señorita Molina, por favor, me ayuda leyendo esta diapositiva, por favor. Concepto de metabolismo. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en el interior de la célula celular. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas
catalizadas por enzimas y que tienen por objetivo la obtención de materiales y energía para sustentar las funciones vitales. Vean, era lo que nosotros estábamos hablando, ¿no es cierto? Vean, está en el interior de la célula. Sí, en cada una de estas células se produce este metabolismo, ¿sí? Reacciones químicas catalizadas, ¿no es cierto? Por enzimas, ¿para qué? Para tener materiales y energías, ¿no es cierto? Para cumplir las funciones vitales. Para esto tenemos dos procesos. Vean, el anabolismo y el catabolismo. Señorita Ponce, ¿qué le da la idea de esta diapositiva? Que por medio de nuestros alimentos vamos obteniendo para crecer y el desarrollo de nuestras hormonas en el cerebro también. Bueno, vean, nosotros utilizamos proteínas y aminoácidos, ¿no? ¿Sí? Todos, como ustedes ya dijeron, por ahí dijo una enzima es una proteína. Vean, estos dos procesos, catabolismo y anabolismo, vean, catabolismo significa separar, como dice aquí la palabrita, destrucción, ¿sí? Y anabolismo, en cambio, es lo contrario, es unir, sintetizar algo, ¿no es cierto? Bien, entonces, a base de estos dos procesos, vean, tenemos, ¿no es cierto? Los productos finales que nos ayudan a nosotros a cumplir las funciones vitales. Bueno, aquí podemos ver algunos ejemplos, ¿no? De catabolismo, glúcidos, lípidos, protepéptidos, bueno, en fin, ¿sí? Y anabolismo de igual manera. Todos estos cumplen con estas funciones. A ver, señorita Yo, ayúdeme con esta lectura, por favor. Ya, fases del metabolismo, catabolismo. Transformación de moléculas orgánicas complejas en otras más sencillas, con liberación de energía que se almacena en el ATP. Ejemplos, glucólisis, respiración celular, fermentaciones. Anabolismo, síntesis de moléculas orgánicas complejas a partir de otras más sencillas. Se necesita suministrar energía en forma de ATP. Ejemplos, fotosíntesis y síntesis de proteínas. Anfibolismo, una fase intermedia, procesos en los que se almacena gran cantidad de energía para los posteriores procesos anabólicos. Ya, bueno, vean aquí, ¿no es cierto? Entonces aquí transformamos, ¿no es cierto? Como les decía, catabolismo y anabolismo. El ATP ya saben que es no, es el adenosin trifosfato. Vean, aquí tenemos, ¿no es cierto?, estos procesos de glucólisis, respiración celular, las fermentaciones. Si hablamos de la glucólisis, ¿no es cierto?, es un proceso que está relacionado con la glucosa. Abajo la fotosíntesis. En un proceso, vean, en el catabolismo hay liberación de energía, sale energía, ¿sí? En cambio, en el anabolismo requiere de energía para realizar este proceso, ¿sí? Muy importante esta situación. Vean, aquí tenemos otro, ¿no es cierto? Vean, ¿dónde nomás tenemos? En la digestión, la glucólisis, la fermentación. Mejor dicho, el catabolismo se produce en estos tipos de actividades de nosotros, ¿no? ¿Sí? Vean aquí el anabolismo, la fotosíntesis, la quimiosíntesis, reproducción, formación de ATP. Ven, entonces, como ustedes pueden ver, el anabolismo necesita de energía, ¿sí? En cambio, el catabolismo libera esta energía, ¿sí? Pero ¿para qué es? Para cumplir nuestras funciones vitales. Como les decía, las enzimas, ¿no? Vean, ¿qué son las enzimas? Son catalizadores biológicos responsables de las reacciones del metabolismo celular. Si no hubiera estas enzimas, no se pudieran degradar. Como ustedes pudieron ver en el video, hay millones de enzimas, ¿no? Hay muchas de enzimas, ¿sí? Que nos ayudan a nuestros procesos metabólicos. ¿Sí? Ven, ¿qué son las enzimas? Ven, son proteínas, como ya dijeron, ¿no es cierto? Especializadas que controlan todas las reacciones químicas del cuerpo. ¿Ya? Tipos, hay metabólicas, digestivas y alimentarias, ¿no? Por eso cuando la señorita Ponce me dijo alimentaria, digestiva, le dije que había algunas, ¿no? No solamente este tipo.
¿Qué factores influyen? Vean, el pH y la temperatura. ¿Alguien me puede decir qué es el pH? ¿Cuál es el nivel de acidez de un alimento o algo? Bueno, algo más falta ahí. Tiene acidez o alcalinidad. Exactamente. El pH significa potencial de hidrógeno, ¿no es cierto? Y mide la acidez o alcalinidad de un cuerpo. ¿Sí? Bien. Ustedes saben que como término medio tenemos 7, ¿no? De ahí mide para arriba 14, para abajo, ¿cierto? La acidez o alcalinidad. Entonces, dependiendo de esto, ¿no es cierto? Las enzimas también actúan. Vean, y también de la temperatura ambiente. ¿Sí? Bueno, sigamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Vean, ¿cómo funcionan las enzimas? No es que cualquier enzima puede funcionar, ¿no? En todas las actividades metabólicas. Vean, tenemos lo que se llama el complejo enzima-sustrato. ¿Sí? Ustedes pueden ver en la imagen, ¿no es cierto? Que vemos que para que funcione este complejo enzima, tienen que estar inversamente conformadas. ¿Sí? Para que encajen, en otras palabras, ¿no? Ustedes pueden ver en el video que tienen que encajar. Si no, pues se produce esto, simplemente la enzima no va a producir esto. Vean, aquí tenemos el sustrato y aquí tenemos la enzima. Al unirse la enzima con el sustrato, tenemos el complejo enzima-sustrato, ¿no? Entonces, vean, ahí puede actuar la enzima. También tenemos en la parte de abajo, vean, ¿no es cierto? Dice maltosa, enzima, vean, y está inversamente conformada, ¿no? Si aquí en este caso tuviera una enzima cuadrada, ¿creen que encajaría ahí? No, no es cierto. ¿Sí? Ven, por eso es muy importante, ¿no es cierto? El tipo de enzima. Bueno, ¿qué dice aquí? Todas las reacciones químicas requieren para que se produzcan una energía de actividad, energía necesaria para romper los enlaces químicos. Las enzimas, como les decía, son catalizadores orgánicos, proteínas, ¿no es cierto? Cuya función es la de disminuir la energía de activación que se requiere en una reacción química, restableciendo una acción temporaria con los reaccionarios. ¿Qué significa, no es cierto? Que las enzimas, en este caso, ayuda, digamos que esto necesita, es la enzima digestiva, necesita aumentar, ¿no es cierto? Para digerir los alimentos. La enzima viene acá, ¿sí? Y ayuda a que ese proceso se haga más rápido. O viceversa, hace que este proceso se haga más lento, ¿no es cierto? ¿Sí? Por eso les decía, las enzimas pueden acelerar o disminuir una reacción química, ¿no es cierto? Vean, dice, ¿qué son las enzimas? Catalizadores biológicos, aceleradores y posibilitan la vida. ¿Sí? Prácticamente todas las reacciones químicas que tienen lugar en los seres vivos están catalizados por enzima. Esto de acá ya no leo porque ya lo vimos, ¿no? Entonces vean la importancia que tiene la enzima. Vean, aquí tenemos otro esquema, ¿no? Vean, aquí necesitamos que la enzima actúe. Vean, viene el sustrato, ¿no es cierto? Ocupa este lugar específico. Vean, y ahí va a actuar ya la enzima. ¿Sí? Si no hay este complejo enzima-sustrato, simplemente la enzima no trabaja. ¿Sí? Por eso dice, es una equidad tridimensional en la que encaja el sustrato específico. ¿Ya? Vean, aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? ¿Ven? Entonces, siempre tiene que haber este complejo enzima-sustrato. Señorita Delgado, por favor, ¿me ayuda con la lectura de esto, por favor? Mecanismos de la acción enzimática.
E más S, E raya S, P más E. El enzima rebaja la Hasta ahí energía. nomás un ratito. E significa enzima más el sustrato, ¿no es cierto? Forma el complejo enzima-sustrato y tiene un producto de esta reacción. ¿Sí? Es lo que significa. Siga, por favor. El enzima rebaja la energía de activación necesaria para que tenga lugar la reacción química. Centro activo. Lugar del enzima por donde se realiza la unión al sustrato. Solo unos pocos aminoácidos forman parte del centro activo. La especificidad del enzima por el sustrato es debida a la forma tridimensional concreta de su centro activo, estereoespecífico. Una misma molécula puede ser sustrato de varias enzimas que la transformarán en diferentes productos. Ya, muy bien. Vean, aquí ya vino otro término, ¿no es cierto? Tenemos el sustrato, tenemos la enzima. ¿Dónde creen que es el centro activo? La unión entre el sustrato y la enzima. Bueno, exactamente, ¿no es cierto? Viene a ser aquí. ¿Sí? Como dice el señor Villenas, creo que era, o el señor Escudero, perdón. Este viene a ser el centro activo. ¿Sí? En el sitio de unión del sustrato y de la enzima, ¿sí? ¿Por qué es el centro activo? Porque aquí se va a producir la reacción, ¿no es cierto? Química, para producir básicamente, en este caso, el producto, ¿no es cierto? De esta reacción. Bien. ¿Sí? Entonces la enzima, como en este caso, puede rebajar la actividad, ¿no es cierto? De este punto, digamos que es una enzima digestiva. Necesitamos acelerar, ¿no es cierto? Esa digestión o necesitamos retardar. Entonces viene el sustrato, viene la enzima, ¿no es cierto? Y se produce este tipo de reacción. ¿Ven? Por eso es muy importante esto. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No? A ver, señor Escudero, por favor, ayúdame a leer la página número 27. Acción enzimática en los procesos metabólicos celulares. La 27, por favor. Las reacciones metabólicas necesitan catalizadores. Auderisk et al. 2008 mencionan que el metabolismo de los organismos no lograría funcionar con la suficiente rapidez como para mantener su vida tan solo con la temperatura corporal. Entonces, los dos mecanismos obvios para poder sobrevivir serían A. Elevar la temperatura corporal o B. Utilizar estrategias que disminuyen la energía de activación de esas reacciones químicas, los catalizadores. Si bien la primera opción sí se usa, la vía predilecta de los seres, inclusive los más sencillos como bacterias y hongos, el uso de enzimas como catalizadores químicos. ¿Qué hace las enzimas tan indispensables? Al hablar de los procesos de duplicación, transcripción y traducción, adelantamos que las enzimas son proteínas, largas cadenas de los aminoácidos, biocatalizadoras, es decir, que aceleran los procesos metabólicos de los seres vivos. En su ausencia, los procesos tardarían mucho o simplemente no se realizarían. Varias enzimas necesitan un complemento no proteico para poder funcionar correctamente. Estas son las coenzimas, que generalmente están compuestas por un nucleótido unido a una vitamina. Las enzimas cumplen dos características que las diferencian de otros tipos de catalizadores químicos. 1. Tiene una alta especificidad, es decir, interviene en un solo tipo de reacción. Cada enzima tiene en su estructura un sitio activo que reconoce únicamente a las moléculas que van a intervenir en la reacción, llamadas sustratos, y que les permiten asociarse, tras lo cual cambian de forma. Siga nomás. Una vez que se ha realizado la reacción y el producto sale del complejo, la enzima recupera su forma original y está lista para trabajar nuevamente. Te habrías fijado en el nombre de las enzimas estudiadas, guarda relación con la función específica que cumplen.
2. Las enzimas y su función son reguladas en la célula mediante diferentes mecanismos. Por retroalimentación negativa, que sucede cuando ya los productos de la reacción química se han elevado e inhiben la unión de un nuevo sustrato. B. Manteniendo a la enzima inactiva hasta que llegue el momento y el lugar de actuar. Un ejemplo de las proteasas que solo funcionan en el estómago. C. Gracias a moléculas que modifican la estructura de la enzima para impedir su funcionamiento, mecanismo que se denomina regulación alostérica. Bueno, entonces, como ustedes pudieron entender, ¿no es cierto? En la lectura hay un sinnúmero de enzimas, ¿no? Aquí les ponen algunos ejemplos: la amilasa, las protasas, las lipasas, las ligasas y las endonucleasas, pero hay otros, un sinnúmero de enzimas que cumplen, ¿no es cierto? O están en los procesos metabólicos. De ahí viene la importancia de estas, ¿no? Como ustedes pudieron entender, que si no hay este tipo de enzimas, simplemente las células no pudieran hacer sus reacciones químicas. Y por ende, ¿a qué afectaría? A la vida, ¿no es cierto? Bien, por eso el enzima es de enorme importancia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una enzima? Es un biocatalizador, ¿no es cierto? Vuelvo y repito, puede acelerar una reacción química o retardar una reacción química dentro de la célula. ¿Sí? ¿Cuáles son los componentes? El sustrato, la enzima propiamente dicha, ¿no es cierto? Y el centro, ¿sí? O el centro activo, o el sitio activo, ¿no es cierto? Como dice en el libro. Vean, cumple su función la enzima y nuevamente vuelve a su estado original, ¿sí? Para que en una nueva ocasión producir este tipo de reacción. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta, por favor. ¿No? Bueno, espero que les haya quedado